tácticas revelan que la posición oficial de Venezuela, sus argumentos y las pruebas que lo respaldan solo pueden ser respondidos por Guyana mediante insultos y ofensas. Jurisdicción de la Corte para pronunciarse sobre esta controversia territorial. Esta ha sido su postura histórica durante más de un siglo. Venezuela está aquí ante ustedes simplemente porque no puede permanecer en silencio y permitir que Guyana utilice esta gran sala de justicia para negar términos, el objeto y el propósito del Acuerdo de Ginebra de 1966. En mi calidad de Procuradora General de la República y en mi calidad de jurista internacional presentaré las observaciones jurídicas finales sobre este asunto. Durante el curso de las audiencias orales han escuchado la verdad histórica de Venezuela, que demuestran su posición y su profundo compromiso con el derecho internacional, como fundamento de las relaciones pacíficas entre todos los estados. Y es precisamente por esa razón que Venezuela ha mantenido constante e inequívocamente su postura de que el laudo de 1899 es nulo e írrito. Esta fue la razón por la que durante el periodo de descolonización, Venezuela y el Reino Unido, una vez que salieron a la luz las pruebas, dejaron atrás la cuestión del laudo de 1899 y redefinieron su relación en el Acuerdo de Ginebra de 1966. Aplaudo la declaración del Procurador General de Guyana sobre el profundo compromiso de su país con el derecho internacional, pero me veo obligada a recordar que el Acuerdo de Ginebra no solo es una norma del derecho internacional, sino que es la norma de derecho internacional que Venezuela y Guyana se impusieron a sí mismas. Pacta sunt servanda. Señor Presidente, miembros de la Corte, quisiera referirme al Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento que rige la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Tal como lo presentaron los profesores Mbengue y Zimmerman, la posición de Venezuela sobre la cuestión real y el objeto de la controversia entre Venezuela y Guyana no es la invalidez del laudo arbitral de 1899. La cuestión real de la controversia es la obligación, en virtud del Acuerdo de Ginebra de 1966, de buscar una solución mutuamente satisfactoria a la controversia territorial. Lamentablemente, Guyana ha intentado distorsionar el objeto de la controversia, con el malintencionado despropósito de convencer a la Corte de que legitime el laudo de 1899, producto del desafortunado pasado colonial que nuestros dos países sufrieron de diferentes maneras. Afirmar la validez del laudo de 1899 perpetuaría el resultado colonial profundamente ilícito y antijurídico que las partes del Acuerdo de Ginebra sustituyeron y dejaron a un lado. Esto es un asunto zanjado y superado. En cambio, el Acuerdo de Ginebra de 1966 novó el régimen jurídico anterior que la potencia colonial había impuesto mediante una coerción estructural. Al suscribir el Acuerdo de Ginebra, las partes sustituyeron el marco jurídico fraudulento que se había pretendido establecer por el Tratado de 1897, el laudo colonialista de 1899 y el Acuerdo de Demarcación de 1905, por un nuevo marco en el que se comprometieron a buscar soluciones satisfactorias para la resolución práctica de la controversia territorial. El Acuerdo de Ginebra forma parte del proceso de descolonización. Este proceso implica algo más que la mera concesión de la independencia de los territorios ocupados. También supone la reparación de las injusticias de los despojos territoriales cometidos contra estados soberanos. Señor Presidente, miembros de la Corte, me referiré ahora a la falsa alegación de Guyana sobre la supuesta aquiescencia de Venezuela y su supuesta teoría de subsanación basada en la conducta posterior
a la emisión del laudo. Los profesores Zubenan y Azaría han demostrado que este argumento es fundamentalmente erróneo y carece de fundamento probatorio. Por un lado, no existe ningún principio jurídico en el derecho internacional que permita que la nulidad de un laudo arbitral sea subsanado por la conducta de las partes. No se puede subsanar lo que nació de la ilicitud y del fraude. En cualquier caso, Venezuela siempre se ha opuesto a tal principio, especialmente durante la Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados. Las pruebas recabadas por Venezuela demuestran que nunca renunció al derecho de invocar la invalidez del laudo. Esto quedó inequívocamente establecido en el Acuerdo de Ginebra. Además, un Estado solo puede invocar la invalidez del laudo cuando cuenta con las pruebas que lo demuestran. Venezuela solo obtuvo dichas pruebas tras la publicación del memorándum de Malet-Prevot y contemporáneo a esa fecha se abrieron parcialmente los archivos británicos y se llevaron a cabo las investigaciones posteriores, lo que permitió a Venezuela demostrar los vicios del laudo. En este sentido, la conducta de Venezuela refleja el grado de seriedad y diligencia que se espera de un Estado en virtud de derecho internacional con respecto a la impugnación de un laudo arbitral, de la importancia y de la magnitud del fraudulento laudo de 1899. Es más, las circunstancias de la época confirman que Venezuela fue víctima de la codicia imperialista del Reino Unido. Me veo obligada a señalar, señor presidente, miembros de la Corte, que Guyana de manera malintencionada pretende negar la asimetría de poderes que existía entre Venezuela y las potencias de la época. Un país devastado por la guerra no estaba en condiciones de enfrentarse a la mayor potencia naval y militar del mundo en aquella época, a fin de preservar el derecho a invalidar un laudo. Lo absurdo de la reclamación de Guyana no se detiene allí. Guyana le pide a la Corte que considere razonable una proposición aún más irracional. Guyana alega que Venezuela, sin importar las circunstancias de extremas disparidades militares de principios del siglo XX, estaba en condiciones y se esperaba que impugnara un laudo arbitral, sin siquiera contar con las pruebas que demostraban la invalidez del laudo, y se esperaba que hiciera a sabiendas de que tenía que estar preparada para soportar de nuevo una guerra por parte de su agresor, una guerra que sin duda volvería a perder. Con el mayor del respeto, señor presidente, miembros de la Corte, la pretensión de Guyana es una pretensión contra la justicia, la buena fe y niega toda razón. Venezuela ha dejado claro que el verdadero tema y que lo que realmente importa en esta controversia es el Acuerdo de Ginebra de 1966. Sin embargo, señor presidente, miembros de la Corte, me gustaría plantear un tercer punto antes de presentar las conclusiones finales. Como lo explicaron claramente los profesores Tams y Palchetti, incluso si quod non, la controversia se refiriera al laudo de 1899, la afirmación de Guyana de que el laudo es válido fracasaría por completo. Venezuela ha demostrado claramente, con pruebas fidedignas, que el laudo es nulo e írrito y que la presentación unilateral de Guyana ante la Corte carece de fundamento. En primer lugar, Venezuela ha demostrado que el Tratado de Washington de 1897 es inválido por motivos de error y de fraude. Por lo tanto, el laudo de 1899, que se basó en el tratado inválido, es inevitablemente y por consiguiente también inválido. En segundo lugar, Venezuela ha aportado evidencia, incluidas pruebas contemporáneas, que demuestran que fue coercionada para aceptar el Tratado de Washington de 1897, lo que invalida el propio tratado y también el posterior laudo de 1899. Además, hay pruebas contemporáneas que demuestran que Venezuela fue víctima de coerción durante los meses inmediatamente anteriores a las negociaciones del Tratado de Washington de 1897 entre Gran Bretaña y Estados Unidos. En tercer lugar,
La posición histórica de Venezuela ha sido que el laudo de 1899 también adolece de múltiples vicios. Venezuela demostró de manera convincente, con pruebas sustanciales, que el laudo es inválido principalmente por dos razones. En primer lugar, el tribunal no expuso los motivos en los que se basó la decisión. En segundo lugar, el tribunal se extralimitó en sus facultades y hay 5 manifestaciones de este exceso de poder. Primero, el tribunal no respondió a una de las preguntas que se le plantearon en el artículo 3 del Tratado de Washington. Segundo, el tribunal no aplicó las normas especificadas en el artículo 4. Tercero, el tribunal actuó de manera incompatible con el alcance de sus facultades al decidir sobre asuntos que no eran de su competencia. Cuarto, el tribunal no actuó imparcialmente, tal como se le exigía en virtud del artículo 5. Quinto, el tribunal no cumplió con su deber de dictar una decisión basada en derecho. Señor presidente, miembros de la Corte, tengo 2 observaciones finales. La primera observación que haré es sobre el expediente documental. A pesar de los obstáculos y dificultades creadas por el Reino Unido para impedir el acceso a Venezuela a las fuentes originales, hemos podido recopilar y exhibir cientos de documentos. Esta evidencia documental ha sido recopilada y analizada a lo largo de los años por expertos venezolanos y por expertos británicos, quienes examinaron los archivos del Reino Unido, así como los archivos nacionales de Venezuela, con el fin de investigar las circunstancias que rodearon el laudo nulo e írrito de 1899. Este proceso ha sido motivo de profunda tristeza, ya que ha puesto de manifiesto con gran detalle y ha reavivado la injusticia que mi país ha tenido que soportar durante más de 120 años, debido al injusto e inválido Tratado de Washington de 1897 y al injusto e inválido laudo arbitral de 1899, ambos productos de la era colonial que nuestro país había esperado dejar atrás. Venezuela también es consciente de la probable existencia de otros documentos relevantes con respecto a dicha documentación. La conducta del Reino Unido y la conducta de Guyana es inexcusable. Documentos de archivo de abril de 1970, a los que recientemente se ha tenido acceso, confirman que Reino Unido cooperó activamente con Guyana en la preparación de este caso. El expediente correspondiente, conservado en los archivos nacionales británicos, bajo el número de referencia FCO 63477, contiene documentos que demuestran la cooperación entre el gobierno del Reino Unido y los asesores de Guyana en relación con la controversia territorial de Venezuela. Estos documentos revelan que las autoridades británicas reconocieron que estaban en posesión de material de archivo que no podría estar disponible en ningún otro lugar. En consecuencia, el Reino Unido proporcionó a los asesores de Guyana acceso restringido a los documentos, incluyendo material confidencial, al tiempo que le impedía el acceso a Venezuela. Esto constituye una grave violación del principio de igualdad de armas. Pero hay más. El historial del Reino Unido de seleccionar y destruir archivos en el contexto del proceso de descolonización también queda confirmado por los documentos identificados con los números de referencia FCO 141, 19928 y FCO 63476. Esto no debe ser ignorado. Con el fin de intentar remediar esta asimetría, el 25 de abril del 2023, Venezuela transmitió una nota verbal en la que expresaba su preocupación por el acceso exclusivo de Guyana a los documentos relacionados con la controversia. En dicha nota, Venezuela recordó la existencia de un conjunto de documentos comunicados por el Reino Unido a Guyana sin la notificación ni transmisión a Venezuela o a las Naciones Unidas, tal como lo exige el Acuerdo de Ginebra. Venezuela formuló una solicitud específica que
que Guyana compartiera una lista detallada de los documentos recibidos, así como cualquier otro documento obtenido de manera exclusiva y sin el consentimiento de Venezuela. La respuesta de Guyana del 22 de junio del 2023 fue de rechazo a cualquier obligación de proporcionar dicha documentación. Paso ahora a mi segunda observación. A lo largo de estas audiencias, los abogados de Guyana han presentado la posición de Venezuela como un mito, como una ficción. También intentaron contrarrestar el peso de los argumentos de la posición de Venezuela con vergonzosos ataques y descalificaciones personales contra el equipo de abogados de Venezuela. No voy a entrar en las tácticas de Guyana, que son poco elegantes, inapropiadas y que carecen de dignidad que se espera en este tipo de procedimientos, especialmente para un Estado que afirma respetar el derecho internacional. Estas tácticas revelan que la posición oficial de Venezuela, sus argumentos y las pruebas que lo respaldan solo pueden ser respondidos por Guyana mediante insultos y ofensas. Cualquier observador razonable vería a través de estas tácticas y sacaría las conclusiones apropiadas de ellas. Venezuela está muy orgullosa de su equipo legal y les agradece enormemente su entrega y profesionalismo. Señor presidente, miembros de la Corte, fue la existencia de las posiciones contradictorias sobre la validez del laudo de 1899 lo que condujo en 1966 al Acuerdo de Ginebra. El acuerdo no se celebró porque las partes, una tuviera razón y la otra viviera en una fantasía. Se celebró porque ambas partes reconocieron que su desacuerdo no podía resolverse determinando quién tenía la razón sobre el pasado, sino solo acordando un camino a seguir. Venezuela está dispuesta a resolver la controversia territorial con Guyana, pero dicha solución debe lograrse de conformidad con el único marco jurídico válido que rige la controversia, el Acuerdo de Ginebra de 1966 y su mandato de alcanzar una solución mutuamente satisfactoria. Señor presidente, miembros de la Corte, aquí concluye mi presentación. Les agradezco mucho su amable atención y solicito respetuosamente le concedan la palabra a la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias a la señora Procuradora. Doy a continuación la palabra a la Presidenta en funciones de Venezuela, a la excelentísima señora doña Delcy Rodríguez. Tiene usted la palabra. Señor Presidente, distinguidos miembros de esta Corte, asistentes a esta audiencia, vengo a esta Corte a traer la voz de un pueblo profundamente amante de la justicia, de la paz y de la legalidad internacional. Es el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. El 3 de diciembre de 2023, nuestro pueblo se volcó a las urnas electorales y nos dio una serie de mandatos expresos muy contundentes. Me permito resaltar los siguientes. El primero, mantener la posición histórica de no someter a mecanismos judiciales sus asuntos existenciales como la independencia y la integridad territorial. El segundo de ellos, reivindicar el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba. Tercero, defender por todos los medios pacíficos, conforme al derecho internacional, el territorio de la Guayana Esequiba. Fiel a esos mandatos, ocurro ante ustedes en la tarde de hoy. Señor Presidente, miembros de la Corte, la posición histórica de Venezuela de no someter a mecanismos de resolución judicial de controversias los asuntos relacionados con sus intereses vitales no es un acto de rebeldía ni de desconocimiento de la Corte como institución. Venezuela es un ferviente promotor y defensor del derecho internacional. Por ello, respeta a la Corte Internacional de Justicia como
como principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Se trata, sin embargo, de defender uno de los atributos esenciales de nuestro Estado, como lo es su soberanía. Venezuela nunca ha otorgado consentimiento para someter la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba a la jurisdicción de esta Corte. En modo alguno, el artículo 4 del Acuerdo de Ginebra constituye una cláusula compromisoria. Con ese norte, desde el año 2018, Venezuela ha presentado diversos escritos e intervenido en distintas audiencias ante esta Corte con un doble propósito. En primer lugar, intentar preservar la legalidad internacional frente a este absurdo antijurídico impulsado por Guyana. En segundo lugar, mostrar ante el mundo la verdad sobre los derechos que desde su nacimiento le corresponden a Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Esto, en modo alguno, implica el reconocimiento de jurisdicción o competencia de la Corte en la controversia territorial. Señor presidente, miembros de la Corte, la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba está regulada por un tratado internacional jurídicamente vinculante que debe ser cumplido por las partes de buena fe. Este instrumento no es otro que el Acuerdo de Ginebra de 1966. Es un tratado singular al que sería difícil encontrar un parangón en la práctica descolonizadora que busca resolver una injusticia colonial mediante un arreglo mutuamente aceptable. La solución negociada es, por tanto, una conducción inevitable e indispensable de la controversia. El Acuerdo de Ginebra sepulta y supera la discusión sobre la validez o la invalidez del laudo de 1899. El acuerdo reconoce que la controversia sobre la frontera no podía resolverse en esos términos y la orienta hacia un proceso destinado a lograr un resultado práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable. Este marco no puede eludirse, reformularse ni sustituirse mediante el recurso unilateral a la resolución judicial. Es ley entre las partes. Los trabajos preparatorios del Acuerdo de Ginebra, su título, preámbulo y articulado, así como la práctica posterior de las partes, demuestran que nunca estuvo sobre el horizonte resolver la cuestión jurídica sobre la validez o la invalidez del laudo. No se trató nunca de una controversia jurídica. Siempre el objeto, naturaleza y razón ha sido resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba mediante la negociación política, pacífica y diplomática. La controversia no se refiere a la confirmación o la invalidación de un laudo. Se trata de resolver una controversia territorial que ambas partes reconocieron expresamente como no resuelta en 1966 y para la cual acordaron un método específico de solución. Ese método es la negociación, no la imposición. No hay vencedores ni vencidos. Este proceso de negociación no fue agotado ni abandonado por Venezuela. Fue socavado por la conducta de Guyana, en un momento en que los mecanismos previstos en el Acuerdo de Ginebra seguían plenamente vigentes. Guyana optó unilateralmente por trasladar la controversia del ámbito de la negociación al de la resolución judicial, en abierta violación al marco jurídico acordado. Ese cambio no fue inocente. Coincide con la aparición en el año 2015 del hallazgo petrolero catalogado como de fama mundial. Guyana, en consecuencia, dejó de actuar de buena fe y mantuvo una silenciosa intención de zafarse del cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. A partir de este momento, Guyana abandonó la lógica de una solución mutuamente aceptable y adoptó una estrategia ilícita de judicialización destinada a obtener a través de esta Corte y sin el consentimiento de Venezuela lo que no pudo lograr en el marco del Acuerdo de Ginebra: validar un laudo fraudulento. Fue una fórmula de todo o nada. La negociación fue sustituida por el litigio. Los buenos oficios
por la presión y el consenso político por la acción unilateral que perpetúa y exacerba la controversia. Venezuela no puede aceptar que este giro, impulsado por Guyana, redefina la naturaleza de la controversia o la forma en que debe resolverse. Tampoco puede apoyar que se utilice a la Corte como instrumento para consolidar ese cambio, vulnerando el Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional. Señor presidente, esto no es una crítica a la función judicial. Por el contrario, es una defensa de sus alcances. Esta Corte no fue creada para sustituir la voluntad de los Estados, sino para actuar dentro de los límites definidos por dicha voluntad. Y esos límites, en este caso, están claramente establecidos en el Acuerdo de Ginebra. Hablemos claro, Venezuela no renunciará a su historia ni a sus derechos legítimos, derechos expresamente reconocidos y preservados en el Acuerdo de Ginebra, simplemente porque Guyana pretenda ahora, de manera unilateral y oportunista, redefinir la controversia. Para nosotros, la Guayana Esequiba no se reduce a meros intereses económicos y mercantiles. Forma parte de nuestra moral histórica irrenunciable. Guyana evade sus obligaciones y pretende revivir la discusión sobre la validez o invalidez del laudo. Con esta manipulación, el propio acuerdo, el protocolo de Puerto España y décadas de negociaciones bilaterales, incluidas las llevadas a cabo bajo los buenos oficios de varios secretarios generales de las Naciones Unidas, son omitidas. No se trata de un descuido. Es una clara violación del Acuerdo de 1966 que no resiste un examen riguroso. La narrativa presentada pertenece a un relato diferente, alejado de los antecedentes históricos y jurídicos. Invita a la Corte, de mala fe, a dejar de lado más de un siglo de práctica estatal en favor de una versión manipulada de la realidad. Señor presidente, miembros de la Corte, como parte de su defensa de la verdad, Venezuela ha puesto a la disposición de esta Corte y a partir de ahora del mundo abundante evidencia que confirma sus derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, así como sobre la decisión de las partes de resolver la controversia territorial a través del Acuerdo de Ginebra. A pesar del bloqueo británico a las fuentes probatorias y a la destrucción de documentos, Venezuela compiló y presentó un acervo documental amplio y coherente compuesto por más de 3.000 folios de evidencia distribuidos en varios volúmenes. El acervo probatorio presentado a la Corte comprende tratados y acuerdos internacionales, documentos coloniales e históricos, extensa correspondencia diplomática, actas de negociación, declaraciones oficiales, documentos de las Naciones Unidas, así como un prolífico volumen cartográfico. En su conjunto, esta evidencia confirma la nulidad del laudo arbitral de 1899. También refleja de manera inequívoca una práctica sostenida en el tiempo y un reconocimiento mutuo por Guyana y Venezuela de la existencia de una controversia territorial y de la necesidad de resolverla mediante negociaciones directas encaminadas a alcanzar una solución mutuamente satisfactoria, tal como lo establece y exige el Acuerdo de Ginebra de 1966. Las pruebas son irrefutables. La Guayana Esequiba forma parte del territorio venezolano desde su nacimiento. En 1777, la corona española creó la Capitanía General de Venezuela, integrada, entre otras, por la provincia de Guayana. Esta unidad administrativa es el origen territorial de lo que luego fue la República de Venezuela, que nació con su Declaración de Independencia y su Constitución de 1811. A partir de esa época, todas las constituciones de Venezuela reflejan la pertenencia de la Guayana Esequiba al territorio venezolano.
En 1825, el Reino Unido reconoció la Gran Colombia, que tenía como límite oriental el territorio de la Guayana Esequiba de Venezuela. El Reino Unido nunca tuvo título sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Su heredera no lo tuvo, ni lo tiene tampoco, pero pretende forjarlo artificialmente con este proceso engañoso. A partir de 1840, la corona británica, teniendo conocimiento de las inmensas reservas de oro de ese territorio, estableció una estrategia de despojo del mismo. Para ello, dispuso de un aventurero alemán para trazar unilateralmente una línea arbitraria en territorio venezolano, la conocida línea Schomburg, jamás validada ni reconocida por Venezuela. Más tarde, el Reino Unido intentó consolidar el despojo mediante una farsa arbitral que concluyó con el laudo fraudulento y amañado de 1899. Hoy intentan validar ese fraude con este proceso sesgado y cargado de inconsistencias jurídicas. Hay quienes incluso se han atrevido a vaticinar públicamente el resultado de este proceso. La verdad del laudo y su naturaleza engañosa ponen de relieve la intención de Guyana y de quienes la impulsaron a esta acción temeraria, de malponer y erosionar el prestigio de esta Corte. ¿Cómo pueden pretender que esta Corte manche su historia con una sentencia que reviva, valide y legitime semejante fraude judicial colonial? Señor presidente, distinguidos miembros, el proceso de negociaciones llevado adelante por las partes luego de la firma del Acuerdo de Ginebra demuestra que existen diversos mecanismos para resolver definitivamente la controversia territorial, todos basados en el diálogo político y la negociación directa entre las partes. Tanto en las conversaciones de la Comisión Mixta como en el proceso de buenos oficios, ambas partes formularon propuestas creativas orientadas a alcanzar un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable. Incluso el ex primer ministro de Guyana, Forbes Burham, firmante del acuerdo, propuso suscribir un nuevo acuerdo que dejara zanjada la cuestión fronteriza, vinculado con la construcción de un proyecto hidroeléctrico en la región del Alto Mazaruni. Cabe destacar que cada uno de los pasos y mecanismos durante todo este proceso fue adoptado con el previo y expreso consentimiento de ambas partes del Acuerdo de Ginebra. Lamentablemente, la Secretaría General de las Naciones Unidas abandonó esta práctica reiterada por más de 50 años, cediendo a las fuertes e intensas presiones de lobistas contratados por la República Cooperativa de Guyana, inspirados en poderosos intereses energéticos, tal como lo demuestran las confesiones del exministro guyanés Rafael Trotman. Con ello, se exacerbó peligrosamente la controversia entre las partes. Presidente y distinguidos miembros de la Corte, la realidad energética mundial vislumbra una gran demanda de hidrocarburos en el corto y mediano plazo, impulsada, entre otros factores, por el auge de las nuevas tecnologías. Como es sabido, Venezuela es la principal reserva de petróleo del planeta y es considerada como un destino estratégico por grandes potencias. En el corazón del desarrollo actual de esta controversia territorial está presente la riqueza de hidrocarburos de la región, suscitando el interés de los grandes consumidores y de las transnacionales del petróleo, que ven en los recursos disponibles en la zona una gran oportunidad. Estos intereses vitales han complejizado aún más esta controversia histórica. No tenemos duda, solo un arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable de la controversia genera las condiciones de estabilidad y confianza que se requiere para que ambos países, así como los intereses de los terceros presentes, puedan sacar el máximo provecho de las potencialidades de ese territorio en beneficio del desarrollo económico sostenible y el bienestar social de los pueblos de la región. Señor presidente, el informe dicotómico de validez o
invalidez del laudo planteado por Guyana en su demanda unilateral es profundamente pernicioso e inútil. Ninguna sentencia de esta Corte sobre la controversia territorial brindará una solución definitiva aceptable para ambas partes. Por el contrario, va a exacerbar las diferencias y llevaría a las partes a trincherarse en sus respectivas posiciones, alejándolas del arreglo práctico, satisfactorio y mutuamente aceptable al que se comprometieron en 1966 con su firma en el Acuerdo de Ginebra. Semejante sentencia podrá dar por concluido un caso, pero no pondrá fin a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, tal y como fue concebida y acordada por Venezuela, el Reino Unido y Guyana. En el mejor de los casos, regresaría al mismo punto muerto que el Acuerdo de Ginebra ya superó. Una prueba de ello son las inauditas y extravagantes solicitudes de Guyana ante esta Corte, que reflejan un lamentable espíritu de superioridad inexcusable. Del mismo modo que los imperios coloniales borraban la historia de los pueblos que pretendían dominar, se pide a esta Corte ordenar la destrucción de mapas, prohibir la enseñanza de la historia, acabar con los símbolos y arrancar la Guayana Esequiba del corazón de los venezolanos. Se trata de borrar la memoria de un pueblo para anular su futuro. Aniquilar la historia nunca dará sustento al despojo. La verdad siempre prevalecerá. Señor presidente, esta Corte fue creada para resolver conflictos, no para alentarlos. Solo una solución política y negociada de la controversia sobre la cuestión territorial es el camino capaz de sentar bases sólidas y estables para la buena vecindad, cooperación, desarrollo económico compartido y la promoción de la inversión segura en la región. Venezuela no podrá nunca avalar la violación del Acuerdo de Ginebra y la legalidad internacional. Validar una sentencia que pretenda desconocer un instrumento jurídico en vigor y depositado debidamente en las Naciones Unidas iría contra el orden jurídico internacional. Incluso, si la Corte procediese a declarar la invalidez del laudo, Venezuela estaría imposibilitada de acatar dicha sentencia, por cuanto estaría también aniquilando el Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional. De ello se deriva muy claramente que no existe posibilidad jurídica de reconocimiento de esa decisión resultante de ese proceso, cualquiera ella sea. Presidente, miembros de la Corte, no es un acto de irreverencia frente a esta respetable Corte. Es un acto de defensa inamovible de los derechos de Venezuela, de la legalidad internacional y de la integridad de esta Corte como principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Mi presencia ante esta Corte demuestra no solo la importancia que tiene para los venezolanos el territorio de la Guayana Esequiba, es también evidencia clara del respeto que le tenemos a la Corte como institución. Señor presidente, Venezuela está lista y preparada para alcanzar el noble y pacífico propósito del Acuerdo de Ginebra, alcanzar por todos los medios a su disposición una solución práctica, satisfactoria y mutuamente aceptable para las partes. En un mundo tan convulsionado como el de hoy, estamos en el momento histórico para demostrar que el diálogo y la negociación son el camino para la convivencia, la felicidad y el bienestar de nuestros pueblos. Es hora de dar un paso adelante, no hay otro camino. Un encuentro bilateral al más alto nivel, auspiciado por actores relevantes de la región, será sin duda alguna mucho más provechoso y efectivo para alcanzar ese objetivo. Señor presidente, miembros de la Corte, presentes todos, la virtud de un país no se mide por su extensión territorial, sino por sus esfuerzos en la defensa legítima de su soberanía, integridad territorial y derechos irrenunciables. Guyana y Venezuela están llamadas por la historia y la geografía a convivir, entenderse y construir un futuro compartido. Por ello, el único horizonte real para esta controversia es el retorno al diálogo directo y a la búsqueda de fórmulas creativas mutuamente beneficiosas que permitan transformar una controversia heredada del colonialismo en una oportunidad para la cooperación, el desarrollo conjunto y el bienestar de las futuras generaciones de ambos pueblos. Contrario a lo que se ha dicho, Venezuela siempre apoyó con fuerza la descolonización de Guyana y
reconoció de primera la República Cooperativa de Guyana, haciendo reserva de su reclamación justa sobre la Guayana Esequiba. Venezuela también impulsó el desarrollo a través de programas de cooperación amables como el de Petrocaribe. Lamentablemente, Venezuela sigue siendo víctima de un despojo territorial colonialista sin ser aún reparada. Al pueblo de Guyana le digo, Venezuela es un pueblo de paz y nuestro destino común siempre, siempre estará entrelazado. Sin embargo, Venezuela jamás sucumbirá a la entrega de sus derechos históricos e integridad, herencia de nuestros antepasados. 127 años más tarde nos mantenemos de pie a pesar de asedios, agresiones y amenazas para defender el territorio de la Guayana Esequiba. Llevamos en la piel las cicatrices de la historia y en nuestra alma la obstinación de los pueblos que aprendimos a defender lo nuestro, a no rendirnos ante las dificultades y a marchar juntos por un futuro de paz y desarrollo. Muchas gracias, distinguido presidente, miembros de la Corte. Pido ahora que nuestro agente, el embajador Samuel Moncada, haga uso del podio. Sí, Gracias a su excelentísima la presidenta en funciones de Venezuela por su intervención. Convoco al podio al agente de Venezuela, el embajador Samuel Reinaldo Moncada. Tiene usted la palabra. Señor presidente, miembros de la Corte, procederé ahora a dar lectura para que conste en acta las conclusiones finales de la República Bolivariana de Venezuela en estas audiencias orales. En el asunto relativo al laudo arbitral del 3 de octubre de 1899, Guyana contra Venezuela, por las razones expuestas en las fases escrita y oral, la República Bolivariana de Venezuela reitera respetuosamente su petición a la Corte para que, primero, se abstenga de intervenir en la controversia territorial entre Venezuela y Guyana sobre la Guayana Esequiba y de interferir en las obligaciones derivadas del Acuerdo de Ginebra de 1966, relativas a la solución de dicha controversia de manera amistosa, satisfactoria y aceptable para las partes, mediante negociaciones pacíficas, políticas y diplomáticas. Y, segundo, en consecuencia, se niegue a conocer de las pretensiones de la República Cooperativa de Guyana y las desestime. Finalmente, en nombre del equipo venezolano, quisiera agradecer al señor presidente, a los miembros de la Corte, a la Secretaría y a su personal. Extendemos igualmente nuestro sincero agradecimiento a los intérpretes por su excelente labor y, en particular, por la interpretación de estas audiencias orales al español. Mis agradecimientos se extienden también a la delegación de Guyana. Asimismo, deseo expresar mi más profunda gratitud a los distinguidos abogados de Venezuela, así como a las mujeres y hombres que integran la delegación venezolana. Ha sido un privilegio y un honor trabajar con ustedes en este caso. Muchas gracias por su amable atención. Agradezco al agente de Venezuela por sus palabras. La Corte toma nota de los alegatos, las conclusiones orales de las partes. Quisiera agradecer a todos los participantes por sus intervenciones. Con arreglo a la práctica, pido que, por favor, ambos agentes permanezcan. Nos vamos ahora con nuestro enviado especial, José Manuel Blanco, con información de último minuto. Bien, regresamos a la sede de la Corte Internacional de Justicia en la ciudad de La Haya, Países Bajos, donde acaba de participar la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en este histórico proceso y esta presentación. Presidenta, el pueblo de Venezuela con mucha expectativa y además con un gran apoyo y respaldo a su participación acá en La Haya. ¿Cuál es el primer mensaje que le envía el pueblo de Venezuela luego de haber presentado este argumento acá en la Corte Internacional de Justicia? Primero que nada, el profundo orgullo que siento como venezolana de haber venido a la Corte Internacional de Justicia respetuosamente a defender el mandato que nos dio el pueblo, un mandato donde el pueblo venezolano en totalidad fijó posición
sobre no reconocer este mecanismo judicial para la resolución de la controversia territorial entre Guyana y Venezuela, sobre el mandato de que solo el Acuerdo de Ginebra es el instrumento jurídico válido y debidamente depositado ante las Naciones Unidas para dirimir esta controversia. Bueno, Venezuela ha presentado más de 3.000 folios con evidencia, a pesar de que el Reino Unido impidió nuestro acceso a fuentes probatorias, a pesar de que el Reino Unido destruyó evidencias, a pesar de que el Reino Unido garantizó evidencias solo a la contraparte, a Guyana, y en nuestro caso le fue negado. Yo quiero felicitar al equipo de investigación histórica que dirigió el embajador Samuel Moncada, porque permitió acopiar abundante evidencia sobre la nulidad del laudo de 1899, sobre la nulidad del Tratado de Washington de 1897, sobre la nulidad del Acuerdo de Delimitación de 1905. Abundante evidencia, pero también abundante evidencia sobre qué se buscaba con la innovación que supuso el Acuerdo de Ginebra en un proceso de descolonización, cómo el Acuerdo de Ginebra fue el instrumento para que las partes se concentraran no en la resolución de una controversia jurídica que suponía la validez o la invalidez del laudo de 1899, sino que se abocara a buscar una solución para las partes que fuera práctico, satisfactoria para todas las partes y que se hiciera sobre la controversia territorial. Bueno, ahí está, aquí está, ha quedado en evidencia la verdad de Venezuela. Esa es nuestra mayor satisfacción, porque lo relevante es entender que el único mecanismo que existe, que es además un acuerdo prácticamente inédito, no existe otro acuerdo internacional del parangón del Acuerdo de Ginebra que busca, mediante diálogo político, mediante negociaciones pacíficas, busca la resolución de una controversia. Nosotros hemos ratificado que Venezuela está lista y preparada para avanzar en una negociación directa, que el resultado de este proceso que busca llevar a la Corte a una situación vergonzosa como es pretender validar un fraude ocurrido hace 127 años, Venezuela no lo va a reconocer porque estaríamos nosotros mismos incurriendo en ilegalidad internacional. Y al final del camino solamente queda una opción. Esa opción es la negociación directa, esa opción es sentarnos las partes a resolver esta controversia territorial, y lo digo por el bien del futuro de Guyana, de Venezuela. Nuestros países están entrelazados, nuestros pueblos están entrelazados y será así por siempre. Somos naciones vecinas, así que bueno, nos sentimos todos realmente muy orgullosos. Quiero felicitar al equipo, tanto de las autoridades de Venezuela como a nuestro equipo jurídico, que fue también injuriado, insultado. Yo quiero resaltar el profesionalismo y que quede para la historia este equipo que durante años, desde el 2018, ha estado demostrando esta ilegalidad. Ha estado demostrando que el laudo amañado de 1899, que un fraude no puede regir relaciones, que un fraude no puede resolver controversias. Así que lo felicito y yo espero que con el orgullo de ser venezolano, que el pueblo de Venezuela entienda, y sabemos que es así, el esfuerzo que se ha hecho, y para mí el honor como presidenta encargada haber venido a atender un asunto que es fundamental para nuestro país, como es la soberanía y la integridad territorial. Presidente, ¿qué piensa de las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que está considerando seriamente hacer de Venezuela el Estado 51 y que en el país hay 40 billones de dólares en petróleo? Bueno, primero que nada, hemos venido a la Corte Internacional de Justicia a defender soberanía, a defender nuestro proceso de independencia. Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos y las venezolanas es que amamos nuestro proceso de independencia, amamos a nuestros héroes y heroínas de la independencia, y nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía, la independencia, nuestra historia, que es una historia de gloria de hombres y mujeres que dieron su vida por hacer de nosotros no una colonia, sino un país libre. Bueno, el presidente Trump, él sabe, hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación. Ese es el curso y ese es el camino. Venezuela ciertamente es el país que tiene las reservas más grandes de petróleo del planeta y una también de las más grandes de gas. El camino es la cooperación para el entendimiento entre los países. Muchísimas gracias a la presidenta encargada.